buenas tardes o noches, no sé. Es un placer estar aquí y me gusta mucho ver toda la parte de obra social de la Iglesia. De verdad me encanta. Hoy hablaba con mi amigo Cristian de la necesidad que veo que tenemos de implicarnos en el barrio y de que si desaparecemos del barrio, el barrio diga, echamos de menos a los cristianos. Así que ánimo con ello. Enciendes la tele y aparece Tom Cruise con Oprah Winfrey. Y la entrevistadora le dice, entonces, ¿no creen los creyentes de la cienciología que su camino sea el único camino? Peligro. Si el bueno de Tom tiene ganas de juerga, pues le responderá la pregunta de forma afirmativa. Porque fíjate que en la pregunta, antes de nada, Josué, ¿es posible que coja uno de esos atriles? ¿Puedo cambiármelo? Es que no veo nada. ¿Todo bien? ¿Me veis bien? ¿Me escucháis bien? Me alegro. Retomamos. Enciende la tele y aparece el bueno de Tom y le hacen una pregunta. Entonces, ¿no creen los creyentes de la cienciología que su camino es el único camino? Peligro porque, ya sabes, detrás de esa pregunta se esconden una montaña de cosas. Si ese es el único camino, entonces insinúas que mi camino no es el camino. Si la verdad se esconde en tu religión, entonces dices que los demás tenemos mentiras en la nuestra. Si el único camino que existe hacia Dios es el tuyo, entonces ¿qué insinúas? ¿Que yo no llegaré a Dios? Toma aire, porque Tom Cruise tiene la solución. ¿Qué responderías tú a esa pregunta? No sé si te ha pasado alguna vez que te han hecho esa pregunta. Y me gustaría que hiciéramos una cosa esta tarde, que nos juntáramos en grupos seguros, cada uno con quien quiera y pueda, y voy a ir lanzando alguna pregunta de vez en cuando. Y me gustaría que te imaginaras que estás en una conversación, ya bien sea de televisión o con tu amigo del barrio, y te hace esta pregunta. Me escucho con un poquito de eco. Esa pregunta, ¿qué le responderías a tu amigo? Vamos a tener un minutillo cada uno, aquí con la persona que tenemos al lado. Tu amigo te pregunta, oye, ¿crees tú que tu religión es el único camino hacia Dios? ¿Qué le responderías? Ánimo.
Genial. ¿Hay alguien que es... ¿Hay alguien que se atreva así un poquito en voz alta y cortito, cortito y al pie, como decimos en el fútbol, de decirnos qué respondería? ¿Alguien más? All right. Que tú intentarías decir, Jesús no es una religión, es otra cosa. ¿Qué dijo Tom Cruise? Tom Cruise dijo, no te equivoques, no es el único camino. En el código de la cienciología no hay nada que diga debes creer esto o debes creer lo otro. Bravísimo. Ya tenéis la respuesta, si os ocurre mañana, ya tenéis lo que responder. Dejadme contaros una historia, sencilla, corta, lo mismo mucho la conocéis. Había un grupo de ciegos alrededor de un elefante. Cada uno de los ciegos está tocando partes diferentes del elefante. El primero dice, el elefante es como un tronco de árbol mientras toca la pierna del elefante. A lo que otro le dice, ¿pero qué dices? El elefante es como una serpiente mientras agarra una de la cola del animal. A lo que otro, tocando el lomo, dice, la verdad es que no tenéis ni idea ninguno de los dos. La verdad, el elefante claramente es como una pared rugosa. ¿Qué trata de decirnos la historia? Es sencillo, es que las religiones del mundo son como estos ciegos que están intentando conocer a Dios. Todas creen que están en lo cierto, pero la verdad es que son ciegos viendo o tocando partes muy pequeñas de Dios, perdiéndose la imagen completa. Porque piénsalo un momento, ¿cómo se puede ser tan arrogante de pensar que tú tienes la imagen completa? De que tú tienes la verdad, de que tú sabes lo que está ocurriendo de verdad, cuando solamente somos humanos, ciegos, incapaces. ¿Qué te parece la historia? Yo te reconozco que la primera vez que lo escuché pensé, pues tiene bastante sentido, la verdad. Pero cuando la analizas un segundito más, dices, ¿hay algún problema con la historia? Porque parece que todos los protagonistas de la historia son ciegos. Pero si todos son ciegos, ¿qué pasa con el narrador de la historia? ¿Acaso ese no es ciego? ¿Acaso son todos los que tienen una imagen parcial, pero él tiene la imagen completa? ¿No nos estarán diciendo la historia que todos son ciegos, pero que él puede ver? O sea, que Jesús, Buda, Krishna, Mohammed, Moisés, Confucio, todos ciegos, pero yo sí que veo. Jope, no sé tú, a mí me suena bastante arrogante decir una cosa como esa. ¿Sabéis? Mucha gente hoy en día dice frases que vienen a resumir esta misma idea. La verdad no existe. Todo es relativo. ¿Qué le responderías a alguien que te dice una frase como esa? Hacemos de nuevo el ejercicio mental, nos ponemos con el compañero o compañera de al lado y te imaginas que te han dicho, oye, la verdad no existe, todo es relativo.
Vale. Mi consejo es que si alguien te dice mañana que la verdad no existe, le respondas con una pregunta y le preguntes, ¿es eso verdad? Porque si la verdad no existe y eso es verdad, entonces me pides que no te crea, entiendo. Fíjate que la frase en sí es lo que diríamos en ordenador, error 404 de autodestrucción. La frase se autodestruye a sí misma, no tiene ningún sentido. Si la verdad no existe y tú me estás diciendo una verdad, entonces me pides o que no te crea o que hay alguna movida aquí que no funciona bien. Entonces, tengamos cuidado porque muchas de estas ideas y frases están bastante instauradas en nuestra sociedad, pero no funcionan a nivel lógico. Si la verdad no existe, entonces esa verdad no puede existir, por lo cual se autodestruye a sí misma, no tiene ningún sentido. El famoso ateo Bertrand Russell, bastante lejos del cristianismo, el hombre, dijo, cierto tipo de gente que se cree superior suele decir con suficiencia que todo es relativo, lo cual es absurdo, porque si todo fuera relativo, no habría nada relativo a ese todo. Y tiene bastante sentido. Porque ¿pueden todas las religiones ser verdad al mismo tiempo? ¿Puede Dios ser uno y millones? ¿Puede Dios existir o no hacerlo? ¿Puede Dios ser uno o tres personas a la misma vez? Yo entiendo que todo a la vez no puede. Lo mismo no es ninguna de las cosas, pero todas a la vez yo creo que no tiene mucho sentido. Y es que hay una idea que parece que impera en la sociedad, que está flotando todo el rato. Es que las religiones son superficialmente diferentes, pero en lo profundo son iguales. Y sin embargo, creo que cuando te acercas a ellas de verdad, lo que te das cuenta es que son superficialmente parecidas, pero profundamente diferentes. En la esencia presentan a un Dios completamente diferente. Una realidad de la eternidad y de la relación con el ser humano completamente diferente. ¿Sabéis? Mucha gente se disgusta y me pasa muchas veces en entornos de universidad que si digo, es que todas las religiones no son iguales, que mucha gente se enfada con esa afirmación. Lo curioso es que mis amigos musulmanes no se enfadan con esa afirmación. Mis amigos hinduistas no se enfadan cuando les digo que todas las religiones son iguales, me dicen, claro que no. De hecho, te diría más, bastante simpáticos con los que me llevo están convencidos de que me tienen que islamizar y que estoy equivocado. Y viceversa, evidentemente. De hecho, si miramos por un momento a las religiones abrahámicas, por ejemplo, el Islam afirma de forma categórica que Jesús no murió. El judaísmo mainstream, por lo menos, afirma que Jesús murió pero que no resucitó. Y el cristianismo, espero, afirmamos que Jesús murió y que resucitó. Luego, estas tres afirmaciones no pueden ser verdad al mismo tiempo. Lo mismo son todas mentiras, o lo mismo una de ellas es verdad y las otras dos no lo es. Del tirón. Y creo que no hace falta ser un ninja de la lógica para darse cuenta de que todas a la vez no pueden funcionar. De hecho, hay un evento histórico que estudiar bastante interesante que daría bastante luz a esta idea. Imagino que con Josué en algún momento trataréis también el tema de la resurrección de Jesús, pero me parece un punto importante a nivel histórico con el cual discernir un poco o traer luz a esta idea de las religiones abrahámicas. Porque, amigos, la verdad, por definición, es exclusiva y excluyente. Es exclusiva porque es completamente inaccesible a todo aquello que no es verdad, y es excluyente porque excluye a todo lo que es mentira. Y no solo que la verdad exista, sino que te diría más, la verdad tiene y debe de existir. Si no, el mundo se cae a pedazos,
se rompe por completo. Imagínate por un momento que llegas al médico y le dices, mira, me voy a sacar una muela, ¿me has puesto anestesia? Y te dice, puede ser que no, nunca lo sabrás. Y es que hay cosas que no funciona muy bien esta idea de que la verdad no existe. De hecho, si lo piensas por un momento, el mundo entero de la media y del periodismo y de la información se convertiría en una fábrica de bulos si la verdad no existiera. Estaríamos nadando en la desinformación y en el caos de que hay y que no hay de verdad. Que a veces creo que nos pasa un poco por el sistema en el que vivimos últimamente. Y creo que la ciencia y la medicina, el periodismo, los medios de comunicación son ejemplos que demuestran que la verdad debe de existir y que tiene que existir. Si no, la verdad que deja de funcionar. Y otra cosa, antes de centrarnos en algún punto más, es que creo que la idea de tolerancia hoy se entiende mal. Porque entendemos tolerante si decimos que estamos de acuerdo con todo lo que pensamos. Pero si estamos de acuerdo en todo lo que pensamos, no hace falta ser tolerante. Si Josué piensa que mi jersey es horroroso, es tolerante conmigo al dejarme ponérmelo. Pero si le encanta, no hay ninguna tolerancia que practicar. Y de forma mucho más real, en la sociedad en la que vivimos, yo estoy convencido de que mis amigos que consideran que Jesús no es Dios encarnado están equivocados. Y ellos consideran que yo estoy equivocado. Y me toleran porque consideran que estoy equivocado. Si no, no hay ninguna tolerancia que practicar. Y creo que debemos de seguir caminando en esa dirección, la dirección del respeto, de la libertad, del escuchar al que piensa diferente y de reconocer y decirle, no, tienes el derecho a opinarlo y decirlo. Dijo alguien, sabemos que la verdad no existe, pero no hacemos otra cosa que buscarla. Y creo que es verdad. Porque sin la verdad estamos completamente perdidos. Somos realmente ciegos tratando de entender la realidad, palpando sin conocer absolutamente nada. Y decían los psicoanalistas, allá unas décadas atrás, que la verdad te hará libre. Jean-Paul Sartre, el filósofo también, reconoció abiertamente que afirmar que existía la verdad era complejo si eliminábamos la idea de que había realidades sobrenaturales. El mismo Sartre reconoció, oye, si entendemos que el mundo es únicamente un mundo de lo que vemos, tocamos, sentimos, un mundo meramente material, admitir que existe una verdad absoluta y trascendente es bastante complejo. Pero si la verdad existe y cada religión afirma tenerla, ¿qué hacemos? Recuerdo una conversación con mi madre, camino a la iglesia cuando tenía 7 años, y le dije, pero mamá, Saúl del colegio dice que su Dios también es verdad. ¿Por qué el suyo y no el nuestro? ¿Quién dice cuál de los dos es verdad? Él parece bastante convencido también del suyo. ¿Qué respondéis a eso? Si la verdad existe y estamos de acuerdo, ¿cuál de las religiones es la verdad?
Ok, si cada religión dice cosas diferentes sobre Dios, ¿cuál es la verdad? ¿Cómo puedo saber cuál es el verdadero camino hacia Dios? ¿Hay alguna forma de saber eso o es completamente imposible? Yo, Josué, a nivel personal comparto un poco la opinión del pensador agnóstico, de que si Dios existe y el ser humano es responsable de saber quién es y cómo es, estamos un poco perdidos, la verdad. Si Dios es el Dios que tradicionalmente nos referimos como un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, inmutable y todos esos atributos tan guays y fácil de describir, y el ser humano es claramente falto de poder, no recuerda lo que ha desayunado en el día de hoy, me parece difícil afirmar que ese hombre, por sus medios, puede conocer quién es Dios y cómo. Me parece complejo, la verdad. Pero tenemos buenas noticias en el cristianismo. ¿Sabéis por qué? Porque en el mensaje del cristianismo encontramos algo completamente diferente al resto de religiones. Imagina por un momento, tú y yo, ciegos, tocando al elefante, intentando entender quién y cómo es. Y el elefante se para y dice: parad, dejad de tocarme, sentaos y escuchad. Voy a contaros quién soy. Amigas y amigos, esta es la historia del Dios de la Biblia en Jesús de Nazaret. Jesús es el elefante al que el ser humano intenta conocer y él le dice: dejad de tocar, palpar a ciegas y escuchad. Yo soy. Y por esa sencilla razón Jesús llega y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque soy Dios. Y dejadme contaros quién soy, cómo soy. Luego, en el cristianismo hay una idea que a veces creo que no conseguimos entender, revolucionaria. La verdad no es una idea abstracta como en un concepto platónico que nos acercamos y la conocemos y nos alumbramos. La verdad es una persona a la que conocemos. Jesús nos dice: he venido a acercaros la verdad para que la conozcáis. No, Jesús dice: yo soy la verdad. El que me conoce a mí conoce la verdad. Porque la verdad os hace libres, decía antes. Y la verdad, Jesús, no se encuentra en conocer un constructo de ideas, se encuentra en conocer a una persona, Jesús de Nazaret. En lo cual no importa si sabes mucho, si sabes muchísimos idiomas, si eres súper inteligente, importa si le conoces o si no le conoces. Es una cuestión completamente relacional. ¿Conoces la verdad o no la conoces? Y la verdad es Jesús de Nazaret. Dice Job una idea que me parece que sería el himno de la humanidad. Si me pidieran: Josué, pon un himno a la humanidad. Dice Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas el ser humano conocía a Dios. De oídas, a través de la naturaleza, a través de la belleza de una madre amamantando a un niño, a través de la maravilla de la matemática, a través de muchísimas cosas, el ser humano te he oído. Pero en Jesús de Nazaret, en el Verbo encarnado, mis ojos te ven. Es que mucho antes que los psicoanalistas dijeran eso de que la verdad te hace libre, lo dijo un judío en el primer siglo. Y es que la verdad te libera. Y dejarme terminar explorando cinco razones por las que creo que Jesús es absolutamente superior al resto de
de opciones del mercado religioso, si me permitís ponerlo de esa manera. Si vas al mercado de las religiones, yo diría que Jesús de Nazaret es superior y te doy 5 razones por las que lo es. En primer lugar, Jesús es superior por su influencia. Nadie en la historia ha hecho algo semejante. Mucha gente ha tenido un impacto brutal, Buda o Lenin, por ejemplo, pero el impacto de Jesús fue diferente. No se limitó en primer lugar a ciertas partes del mundo, no se limitó a cierto grupo de personas. Jesús ofreció salvación y esperanza a diestro y siniestro. Daba igual, judío, griego, hombre, mujer, niño, da igual. Nadie hizo un llamado universal como Jesús. Se cree que el emperador Napoleón, durante su encarcelamiento en Santa Elena, escribió lo siguiente: conozco hombres y te digo que Jesucristo no es un simple hombre. Entre él y cualquier otra persona en el mundo no hay término posible de comparación. Alejandro, César, Carlomagno y yo hemos fundado imperios, pero ¿en qué descansaron nuestros imperios? Sobre la fuerza. Jesucristo fundó su imperio sobre el amor y a esta hora millones de hombres morirían por él. Influencia y poder desde el amor y la humillación. Eso sí que es una vuelta a la tortilla espectacular, sin que se queme. Influencia y poder incluyendo a Judas hasta el final. Jesús es superior por su enseñanza. Nos dicen en sus biografías, en las 4 que tenemos históricas, que cuando la gente le escuchaba algo diferente. Decían que predicaba con autoridad, no como los maestros de la época. Los maestros del momento, quizás como los de hoy, citaban a autores para enseñar, para ganar credibilidad. Jesús decía: de cierto te digo. No te hablo en la autoridad de unos u otros, te hablo en mi autoridad. Porque antes que Moisés, antes que Abraham, era yo. Jesús no se limitó a predicar la enseñanza antigua. Haz a los demás lo que quieres que hagan contigo. Jesús dijo: aquí está el listón, pues ahora está aquí arriba. A los que te hacen mal, muere por ellos. A los que te odian, ámales. En tercer lugar, su carácter. Jesús es descrito como humilde y poderoso a la vez. Sócrates, Moisés, Confucio, Buda, Mohammed, o en nuestro tiempo, no sé, Teresa de Calcuta, Martin Luther King, enseñaron cosas bastante espectaculares, honestamente, geniales. Pero en muchos casos no fueron capaces de vivir conforme a las cosas que ellos mismos predicaban, curiosamente. Los primeros años de Buda fueron de increíble riqueza, hasta el punto de que concluye su vida abandonando a su mujer y su hijo para vivir esa vida de despego y de búsqueda del nirvana a través de la negación de la propia existencia. El matrimonio del Confucio terminó un poco como la casa de papel, por los aires. Abraham pues tenía sus cosillas, el hombre. No las voy a contar, pero tenía sus cosillas. David mató a un hombre para quedarse con su mujer. Y quizás alguna cosa más también. Mohammed tuvo 11 esposas, aunque la revelación coránica nos decía que lo máximo eran 4. Y la última de ellas, Aisha, tenía 6 o 7 años cuando se casó con ella. Jesús no solo subió el listón enseñando normas morales que son muy superiores a las demás, es que encima las cumplió todas. Los enemigos de Jesús, políticos y religiosos, intentan acusar a Jesús, no una vez, ni 2, 3.
y no encuentran ni una falla. Ni una. Yo me reí el otro día con mi mujer. Digo, imagínate que me hacen a mí el juicio de Jesús. Y te traen a ti como testigo. Salgo fino. Salgo fino del juicio. La verdad que sí. Piensa en ti por un momento. Piensa que alguien escaneara tu historial del ordenador, del smartphone, que alguien te viera cuando nadie te ve, como dice Alejandro Sanz, porque ahí a veces somos y otras veces no somos tanto. Pero Jesús fue diferente. Jesús fue perfecto. No como tú, no como yo. Jesús fue bastante superior. En cuarto lugar, por su indispensabilidad. Jesús es absolutamente indispensable. Sin Jesús no hay camino, ni verdad, ni nada. Sin Buda o Moisés habría camino. Dios podría haber usado a otro. Sin Mohammed, el Corán lo podría haber escrito otra persona, porque de hecho Mohammed no tiene nada que hacer en el Corán, es inspiración divina directamente. Pero sin Jesús no hay cristianismo que valga. Sin Jesús el cristianismo no existe. Dice C.S. Lewis, no hay punto intermedio y no hay paralelo en ninguna religión. Si hubiera ido delante de Buda y le hubiera preguntado, ¿eres Brahman? La idea del Dios inmanente del hinduismo, él te habría dicho, hijo mío, todavía vives en el Valle de las Ilusiones. Si hubiera ido a Sócrates y le hubiera preguntado, ¿eres Zeus? Él se hubiera reído de usted. Si hubieras ido a Mahoma o a Mohammed y le preguntas, ¿eres Alá? Primero se hubiera rasgado las vestiduras y segundo te habría cortado la cabeza. Dice C.S. Lewis. Jesús es diferente. Jesús dice, yo soy el agua viva. Quien bebe de esta no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene jamás pasará hambre. Yo soy la verdad y la vida. Jesús no es un simple mensajero. Jesús no es un hombre especial a quien Dios habló. Jesús es Dios mismo. Se puede afirmar sin miedo, de verdad, que no todas las religiones son iguales. Se puede afirmar sin miedo que no todos los líderes religiosos son iguales. Hay diferencias claras. Y si las ponemos en la balanza, Jesús gana. Bastante bien. Déjame hacerte una pregunta personal que escuché hacer a una misionera del mundo árabe un día. Dice que preguntó a un grupo de mujeres en Oriente Medio, si tuvieras que quedarte con algún líder religioso de la historia, a solas, en tu vulnerabilidad, cuando eres débil, cuando no tienes poder alguno, ¿con quién te quedarías? Yo tengo claro que me quedaría con Jesús. Tengo claro que no abusará de mí cuando me vea débil. Tengo claro que al ver mis heridas no dirá, Josué, das asco. Tengo claro que las verá, las abrazará, las besará y llorará conmigo. En quinto y último lugar, Jesús es superior porque el diagnóstico del problema del ser humano es certero, es espectacular y no solo el diagnóstico, también la solución del mismo. Recuerdo en mi momento de conversión y de conocer a Jesús de forma personal, recuerdo resonar esas palabras en mi cabeza de forma fuerte. Lo que contamina el problema no está allí afuera, está aquí adentro.
Y recuerdo esa idea resonarme muchas veces. La mayoría de las religiones del mundo te pintan una imagen de una especie de escalera, de montaña, de cima a la que escalar a través de tus prácticas, de tus dogmas, de tu sacrificio espiritual, de la entrega que puedes ponerle al servicio del Ser Supremo para llegar a Él. Aquí tienes un código, unos rituales, una serie de movidas que tienes que seguir. En el Evangelio de Jesús encontramos una conversación de Jesús con un líder religioso que pone patas arriba a esta idea. Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las cosas que haces claramente te definen como tal. Dios está contigo. A lo que Jesús le responde: te digo de verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Esto es diferente. Jesús le dice: Nick, que tu problema no es que tengas que hacer unas cosas o dejar de hacer otras. Es que para ver el reino de Dios tienes que ser otro Nicodemo diferente. Es que para llegar a Dios tendrías que haber nacido de otra forma. Es que tu problema no está en el hacer, está en el ser. Nick, que no eres. Justo esta idea creo que es la que rescata Pablo cuando escoge la palabra griega amartía para describir la idea de pecado en el Nuevo Testamento muchas veces. No sé si estáis familiarizados con la idea, pero esta palabra griega se usaba para referirse a juegos como, por ejemplo, el juego de los dardos. Amartía era apuntar al y fallar. La has apuntado, lo has intentado, pero has fallado. Y Pablo recoge este día para decir: el ser humano tuvo que ser, pero no fue. Intentó ser, pero es que no es. Es que el fallo está en el ser. Para estar con Dios necesitamos una oportunidad nueva, necesitamos un nuevo hacer, necesitamos ser una persona diferente para poder acercarnos. Esta idea dejó bastante confundido al teólogo del siglo I, allí con Jesús, porque no entendí muy bien lo que le decía. Y es que la Biblia nos dice que fuimos creados para vivir en una relación de amor con Dios, en el que somos tú y yo representantes de Dios, en el cual hacemos fructificar la tierra. Pero la Biblia también muestra de forma clara que tú y yo decidimos hacer otra cosa, que nos gustaba más otra cosa, que era quizás más atractivo definir por nosotros mismos qué estaba bien y qué no estaba bien. Y es que fallamos en el ser. No somos aquello que deberíamos ser. No podemos aspirar a vivir con la Trinidad. Es como si hubiéramos mandado la application, nuestro currículum, a la Trinidad y te dicen: denegado, no cumple las expectativas. Porque piénsalo por un momento. Si Dios existe y es un Dios bueno, si tú y yo fuéramos allí a bailar con ellos, arruinamos el baile. Si yo entrara a una habitación donde está un Dios bueno, la mancho. Y esta idea que tantas veces hemos escuchado reside una gran diferencia del cristianismo con el resto de religiones. Y es que nosotros no podíamos ir a Dios. Por eso Dios vino a nosotros. Dios no se encarnó en un ser humano para convertirse en un gurú espiritual o en un mero ejemplo moral. Jesús no vino a traernos un código último de la espiritualidad espectacular para que lo flipes y hagas cosas súper guays.
Jesús vino al mundo para transformar a los muertos en vivos. Y entre esos muertos estábamos nosotros. En conclusión, Jesús es superior porque su influencia es total, porque su enseñanza es accesible, porque su carácter es perfecto, porque su análisis de mi corazón es certero y porque su solución es real. No hay nadie que se compare con Jesús. Y sabes, Jesús está vivo. No tengo ni idea de qué estás pensando ahora mismo, no tengo ni idea de cuál es tu situación personal. No sé si nos ves desde casa con el ordenador. Y no sé si has experimentado por primera vez o alguna vez en la vida esa relación personal y viva con Jesús. Si no, te diría, pues quizás hoy es un buen día para hacerlo. ¿Por qué no invitar a Jesús a tu vida hoy? ¿Por qué no decirle, si es verdad que esta belleza y esta perfección existe, yo quiero conocerla, quiero abrazarla, quiero degustarla? Y te animaría a que lo hagas. Si estás en esa situación y no conoces a Jesús de forma personal, déjame preguntarte qué te impide hoy acercarte a Jesús. ¿Qué te impide hoy decirle, si es cierto, yo lo quiero? Si es tu caso, te animaría a que pudieras hablar con este Jesús hoy y le dijeras, gracias por hacerte pequeño como yo. Perdóname por no estar a la altura, perdóname por no ser. Y por favor, abrázame y ven a mi vida. Mi oración hoy por vosotros es que Dios nos ayude a quitar cualquier obstáculo que exista entre la persona de Jesús y la gente que nos rodea. Y que en hacer eso permitamos que nuestros amigos, nuestros familiares vean a Jesús cara a cara.